Bueno, muy buenos días. Eh, Antes que nada me voy a presentar. Yo soy el comisario inspector Gustavo Adolfo Garay Páez, abogado. Soy profesor de la Escuela de Oficiales, el profesor que ha sido asignado para dictarles a ustedes el curso de nivel de sargento ayudante, la materia trata de personas, ¿verdad? Antes que nada, le quería aclarar cómo va a ser el sistema de organización de clases que vamos a tener. Nosotros vamos a tener 4 clases a lo largo de todo el cursado de esta materia. Va a ser clases semanales. La modalidad que la escuela ha dispuesto este año es a través del sistema virtual, o sea que nosotros no nos vamos a ver más que a través de estos videos, pero vamos a estar comunicados a través de la plataforma Moodle, que es esta que está acá, que ustedes ya la conocen a través de los cursos anteriores. Ustedes ingresan en esa plataforma. En la plataforma ustedes saben cuál es la estructura. Allí hay un sistema de foro, hay un sistema de la misma plataforma donde ustedes suben los trabajos. A través del foro nosotros podemos establecer comunicación de las preguntas que ustedes me van a realizar. No les digo que yo lo voy a abrir durante todo el día porque, bueno, por razones de trabajo muchas veces recién lo hago a la noche, pero yo voy a estar atento permanentemente a las preguntas que los cursantes me hagan. Entonces así vamos a ir llevando el cursado de la materia, ¿verdad? Como les decía recién, vamos a tener 4 clases. La primera clase la inauguramos en el día de hoy con esta clase. Son clases teóricas, ¿sí? El único recurso que tenemos son las leyes, el código penal, el apunte de la materia, que ustedes lo tienen también subido en plataforma. Y bueno, vamos a hacer una clase por semana. Como les dije, esta primera clase es la clase introductoria, que vamos a hacer una presentación de la materia. La segunda clase, la semana entrante, ¿verdad? Es donde nosotros, aparte del desarrollo de la clase, vamos a entregar lo que es el trabajo práctico. El trabajo práctico tiene la característica que tenían los cursos anteriores, que es el que les va a permitir a ustedes, una vez que lo realicen, tener regularizada la materia, es decir, con la nota, eso va con nota, ¿verdad? De acuerdo a la directiva que tiene nos ha dado la escuela. Es un trabajo práctico que se aprueba, para aprobarlo entre 6 y 10 hay que sacar, y bueno, desaprobado 1, 2, 3, que va a ser, ¿verdad? Ustedes van a tener que hacer el trabajo práctico, subirlo a la plataforma, yo se los corrijo, después les comunico la nota a través del mismo sistema, que ustedes lo van a ver verificado, y bueno, y allí ustedes ya van a saber si están regulares o no con el curso de la materia. De todos modos, ustedes, a medida que vamos haciendo el trabajo, ustedes me pueden hacer consultas para tratar de ayudarlos, para que veamos la manera de sacarlo adelante, ¿verdad? Este trabajo práctico se va a entregar en el comienzo de la segunda semana y va a poder ser entregado, como dice acá, la fecha límite, esto es lo muy importante, es a las 23:59, como todos los cursos se hacen, del domingo siguiente, es decir, el día lunes próximo. Va a ser toda la semana para trabajarlo, y el domingo a las 0 horas del lunes, digamos, ustedes ya tienen que tenerlo subido a la plataforma del trabajo para yo podérselos corregir durante el transcurso de la semana siguiente. Bien, hechas estas aclaraciones, nosotros vamos a hacer una leve introducción respecto de la materia, que es lo que me interesa. Nosotros vamos a ver el delito de trata de personas, ¿verdad? Bueno, antes que nada tenemos que aclarar que el delito de trata de personas es un delito de carácter federal, es un delito que la competencia para el trabajo de estos son los tribunales federales, ¿no? Hay una cuestión que hay que tenerla en cuenta, que la ley que regulaba la actividad de los tribunales federales ha cambiado. Ya no es el mismo Código Procesal Federal que teníamos antes, sino que ahora el sistema, ya a partir del año 2019, se modificó la ley en realidad del 2014, pero se puso en práctica con relación a quién es el órgano que investiga. Ya los delitos de estos antes eran investigados por el juez federal, y mientras que en la provincia lo hacía, por los delitos comunes, lo hacía el fiscal de instrucción. Bueno, ahora se creó en el nuevo sistema que los que investigan a nivel federal también es el mismo fiscal, es un fiscal federal. Es similar al sistema que tenemos en la provincia de Córdoba.
se ha modernizado, por eso ha cambiado totalmente. Los delitos siguen siendo siempre los mismos. Dentro de esos delitos, que son delitos federales, que ya lo vamos a ver más adelante en la clase nosotros, se encuentra el delito de trata de personas, que está previsto en el Código Penal en el artículo 145 bis y 145 ter. De todos modos, nosotros tenemos que hacer referencia a una cuestión importante que ustedes lo van a ver reflejado en el apunte. El material de estudio que nosotros vamos a utilizar, como ya les dije recién, va a ser el apunte de la materia más el Código Penal de la República Argentina y eventualmente algunas normas del Código Procesal Federal, que yo se los iré diciendo. Nosotros vemos en el apunte, por ejemplo, que tenemos una normativa internacional que ha ido, digamos, de manera de lo general a lo particular, regulando el problema de la trata de personas. ¿Por qué razón? Porque históricamente la trata de personas, digamos, no era un delito que era tomado con la misma envergadura que lo es hoy. ¿Por qué razón? Porque con el correr del tiempo y el desarrollo de la delincuencia, desgraciadamente, por decirlo de alguna manera, y la organización criminal en el mundo mundial, con la ayuda de los nuevos sistemas de comunicación, esta purificación de delitos que han aparecido en el seno de la humanidad, se ha convertido el mundo en una verdadera aldea global, es decir, una aldea interconectada que se interconecta para cosas buenas, pero para cosas malas, en este caso para los delitos. Entonces, uno de los delitos más acuciantes es el tráfico de personas, que es el denominado trata de personas. Así como el narcotráfico ha tenido un desarrollo inusitado, impresionante, bueno, también la trata de personas ha sido otro de los delitos transnacionales que ha tomado una envergadura impresionantemente grande. ¿Por qué razón? Porque siempre nosotros teníamos el ejemplo de la prostitución masculina o femenina a nivel mundial históricamente, pero eran cuestiones siempre absolutamente localizadas. Empezaron a aparecer en la Argentina algunos antecedentes, digamos en Sudamérica, como el nacimiento de ciertas organizaciones que traficaban con prostitutas y con prostitución. Y bueno, eso ahí nosotros lo ponemos en el apunte, que había algunas organizaciones, como por ejemplo una organización judía, que era la Sociedad Israelita de Socorro Mutuo llamada Varsovia, que traficaba con después un mercado, otro que se llamaba Mileu, que de delincuentes franceses, y bueno, que llevaban y traían prostituciones. Hasta un caso paradigmático, el de la señora Raquel Lieberman, que después de estar 11 años en situación privada de su libertad, ejerciendo la prostitución con el tratante, que fue cautiva, como lo dice acá el apunte, bueno, logró liberarse y denunció y cayó una banda internacional muy importante. Entonces, bueno, pudo ser aplicada verdaderamente todo el peso de la ley, y eso significó un golpe importante. Este delito es un delito que tiene ciertas complicaciones para ser investigado, tiene ciertas complicaciones porque el problema fundamentalmente se encuentra en la prueba, ¿no? La ley, hoy, por ejemplo, ya vamos a ver nosotros en las clases que vienen, cuando analicemos en detalle, habla de un elemento muy importante que se denomina fines de explotación. Este llamado fines de explotación es un elemento subjetivo del tipo que no es fácil de acreditarlo, ¿verdad? Porque tiene que ver con la especialidad del dolo. Pero eso ya lo vamos a ver en las clases siguientes, posiblemente en la próxima clase. Ha habido convenios internacionales que se han hecho con relación a esto, nosotros lo vamos a ver en la segunda página, como el convenio de represión para la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, que se hizo en la Asamblea General de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y su protocolo facultativo, relativo a la venta de niños y prostitución infantil, que da lugar a una ley, la ley 25763 del año 2003,
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del año 48 también tiene que ver. Un poco está tan vinculado también siempre con los derechos humanos, no nos olvidemos que es un tema importante que tiene peso acá. La Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, en el convenio suplementario del año 1956 con la abolición de la esclavitud, en fin, y una serie de convenios que ustedes los van a ver acá explicitados, que me interesa que ustedes tengan conocimiento de la existencia de eso, porque esos son la base internacional del derecho interno. Ustedes saben que cuando el derecho interno, es decir, el derecho internacional se diferencia del derecho interno en que el derecho internacional regula regula las relaciones entre los estados entre sí, el derecho internacional. En cambio, el derecho interno regula las relaciones del Estado con el individuo. Lo que significa de que si nosotros tenemos en cuenta que acá estamos regulando relaciones entre estados entre sí, por ejemplo, un convenio que se realizó en la Organización de Naciones Unidas, donde Argentina suscribió como parte, nunca Argentina podría hacer una ley que modifique lo establecido en un tratado, porque el nivel de un tratado, en este caso, tiene fuerza superior a las leyes internas. Entonces, las leyes internas tienen dos topes máximos, digamos, que es la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Entonces, este es un tema importante a tener en cuenta. Como decíamos recién, si nosotros también tenemos en cuenta que existen diferencias en torno a al nivel de un tratado internacional con relación al derecho interno, esto se debe a lo siguiente. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un tratado internacional que tiene una jerarquía internacional, que tiene una jerarquía que es superior a las leyes nacionales. Después vienen las constituciones provinciales, después vienen las leyes provinciales, y al mismo nivel de los tratados internacionales, pero tratados internacionales de derechos humanos, es la Constitución nacional. Acá están los tratados de derechos humanos, ¿verdad? Esto está en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Este nivel jerárquico que tienen las leyes es lo que le da la jerarquía a los tratados internacionales, y un tratado internacional que se celebre con relación a los delitos, nosotros tenemos que tener en cuenta que la Argentina no podría nunca, a través de una ley, ir en contra, porque la ley está subordinada, ¿verdad?, a un tratado internacional, ir en contra de lo que dice un tratado. Entonces nunca se podría dictar una ley que vaya a modificar lo que dice un tratado. Y si se ha hecho un tratado internacional en relación a los delitos de trata de personas, bueno, no se podría luego modificar esa ley que atente contra el tratado, porque se estaría modificando un convenio internacional que generaría un conflicto de ese mismo carácter. Esa es la razón por la que estos tratados internacionales que la Argentina ha celebrado, ayudándose a lo que es el concepto y la concepción de la trata de personas, ha debido respetar en torno a entender que es un delito de carácter transnacional, es decir, cuya persecución no involucra solamente a un Estado. ¿Por qué? Porque también, igual que el narcotráfico, se ha comprobado que existen redes que vinculan a los diferentes estados. Entonces puede llegar a ocurrir que un delincuente capta a una víctima en Córdoba y luego la traslada, la saca del país, la lleva a Brasil, y de Brasil la pasa a Perú, y de Perú la pasa a Jamaica, y así va siguiendo, mientras esa persona está siendo víctima de ese delito, está pasando por diferentes estados. Entonces muchas veces la legislación interna en lo que tiene que ver con la extradición o la persecución del delito limita la posibilidad de la efectividad de la aplicación de la ley. Bueno, eso hace de que este delito necesite de un cúmulo de leyes de carácter procesal
que le permitan a la finalidad, que es la represión del hecho ilícito, y que ese hecho ilícito no se propague y hacer cesar sus efectos, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que los tratados internacionales tienen una gran relevancia. Uno de los aspectos importantes que tenemos nosotros acá es el Protocolo de Palermo. Protocolo de Palermo. El Protocolo de Palermo, que nuestro país lo ratificó a través de la ley 25.632 el 30 de agosto del 2002, es el que es el antecedente inmediato a nuestra ley de trata de personas, que es la ley 26.364. Esa es la ley que dio ingreso en nuestro sistema jurídico a lo que es la concepción del delito de trata de personas. Este protocolo es un acuerdo internacional de gran alcance que pretende establecer las prioridades y las medidas a luchar contra la trata de personas, instaurando, ¿no es cierto?, en un lenguaje y en una legislación global común, definirla y asistir a las personas de manera y prevenir la situación de la trata. Es decir, el objetivo es no solamente captarlo al delincuente y hacer cesar el hecho delictivo, sino también ocuparse de las consecuencias que tiene sobre la víctima. Es decir, es de carácter represivo, pero preventivo fundamentalmente, por la defensa de los derechos de la víctima. Este protocolo, como les decía, tiene una definición que está contenida, que ya había sido contenida en la Convención de 1949, pero se centraba aquella solamente en la prostitución. Acá ya se centró en otros aspectos que van a ser más importantes a tenerlos en cuenta. En ese protocolo, como dice acá el apunte, se entiende por trata de personas la captación, el transporte, el traslado, la acogida y recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Ahí viene el primer detalle interesante. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otra forma de explotación sexual, los trabajos, servicios forzados, esclavitud, u prácticas análogas a la esclavitud y la servidumbre o la extracción ilícita de órganos. Ya vamos a ver que con una textura diferente nosotros vamos a observar en el instrumento, digamos, fundamental, que son los artículos del Código Penal que tratan la represión del delito de la trata, como todos estos aspectos que han sido leídos y que salen del Protocolo de Palermo tienen su aplicación directa a los casos puntuales de trata de personas. Bueno, la trata de personas puede implicar a un solo individuo o a una cadena de personas, comenzando por aquella que realiza el reclutamiento y terminando por la última que percibe a la víctima o que recibe a la víctima, por ejemplo, el dueño de una fábrica, aquella que se detiene en condiciones de esclavitud, etcétera, etcétera. Porque nosotros vamos a observar acá una cosa interesante a tener en cuenta, que en el delito de trata de personas generalmente es como que se reeditan otros delitos que están en el Código Penal, otros delitos, y ese va a ser uno de los elementos fundamentales del trabajo práctico, ¿no? Vamos a hacer un estudio, un análisis de los diferentes delitos que tienen conexión con este delito de trata de personas, que es un delito tan específico. Vamos a ver que, por ejemplo, como nos dice aquí el apunte, la trata de personas concibe tres componentes fundamentales. Tres componentes fundamentales que son una actividad, ¿verdad? Una actividad. Bien, como decíamos recién, el delito de trata de personas involucra tres elementos o tres componentes: una actividad, el empleo de ciertos medios y una finalidad. Así ha sido puesto en el apunte y es importante tenerlo en cuenta. Los tres componentes o elementos que tiene este delito, ¿verdad? Perdón.
Son la actividad que implica un traslado, transporte, recepción o captación de la víctima, el empleo de ciertos medios para realizar esa actividad, como por ejemplo el engaño, la violencia, el abuso de poder, que ya es una influencia que se realiza sobre la persona de la víctima, y una finalidad que tiene el autor que se denomina explotación de una persona. Es decir, estos tres componentes son los que resumen de alguna manera el delito inicialmente para llegar a conocerlo. Este delito, antes que nada, nosotros tenemos que tener en cuenta que está previsto, como decíamos nosotros, en el Código Penal en dos artículos, que son el artículo 145 bis y 145 ter del Código Penal. Bis y 145 ter. Es un delito contra la libertad. Dentro del título de los delitos, un delito contra la libertad individual. Tiene la característica de ser un delito de tipo denominado permanente, que quiere decir permanente por oposición a instantáneo. Por ejemplo, si nosotros vemos un delito de homicidio, es un delito instantáneo porque con la muerte de la víctima a manos del agresor se produce el resultado. En cambio, aquí el resultado no es con la sola privación de la libertad, sino que es un delito que mientras la persona está siendo privada de su libertad todo el tiempo que dura esa privación de libertad, se ha estado cometiendo este hecho delictivo, lo que significa que es un delito permanente porque se inicia el acto consumativo, digamos, se inicia mejor dicho, se inicia el comienzo de ejecución, transcurre en un segmento y luego concluye cuando la víctima es liberada. Eso puede ocurrir durante determinado tiempo, por eso se llama delito de carácter permanente. Este delito, como les decía yo recién, hace un rato, fue regulado inicialmente a través de una ley, que era la ley 26.364, que luego esta ley ha sido modificada a través de la ley 26.842. Todo esto lo van a ver en el apunte de ustedes en el apéndice legislativo. Lo que me interesa que tengan en cuenta es que dentro del manejo de esta ley, ustedes tienen que saber que en una primera parte de la ley, artículos 1 y 2, se define qué es lo que se entiende por fines de explotación. Es decir, en el Código Penal nosotros no encontramos el concepto de fines de explotación exigido por el propio Código. Por eso que este delito tiene cierta complejidad y hay que conocerlo para poderlo aplicar. Nosotros, para conocer el fin de explotación al que se refiere los artículos 145 bis, tenemos que remitirnos necesariamente a esta ley, que es la que va a complementar el concepto. Fin de explotación no lo dice, el artículo solo dice fines de explotación, pero yo, para conocer qué se entiende por fin de explotación, tengo que ir al artículo 2 de esta ley, que ha sido actualizada, como le digo, a partir de la ley 26.842. Ahí están los conceptos. Hay institutos muy importantes que ya lo vamos a ir viendo nosotros, como la cláusula de no punibilidad. Están las garantías mínimas que tenemos nosotros respecto de las víctimas, para lo cual que ya sería el aspecto preventivo creado por la ley, donde se han introducido una serie de organismos a nivel nacional para la protección de la víctima. Se creó un Consejo Federal de Lucha contra la Trata de Personas y Asistencia de las Víctimas. Ese consejo está integrado por miembros o integrantes que son extraños a la justicia penal, pero sí involucran a otras partes del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, que vienen a colaborar de alguna manera y complementar el problema de la trata de personas como delito. Hay un comité ejecutivo de trata de personas donde se involucran, como le digo, representantes que son de áreas que no son del Poder Judicial, que ya lo vamos a ir viendo en detalle. Hay un sistema sincronizado de denuncia y una forma particular de denunciar este tipo de ilícitos. Y bueno, todo eso ha traído como consecuencia la necesidad de conocer este sistema para poderlo aplicar de manera integral. ¿Por qué?
porque no solamente involucra a la nación, sino también a las provincias en su obligación de atender la situación de las víctimas de la trata. Inclusive nosotros tenemos en el Código de Convivencia Ciudadana, en la Ley 10.326, tenemos una previsión donde hay que ya lo vamos a ver oportunamente, el tratamiento de una situación especial de las personas que se encuentran bajo la previsión de la aplicación de ciertos artículos que están vinculados con la trata de personas. Bueno, nosotros vamos a profundizar ya en clases posteriores de temas que están vinculados acá en el apunte, como por ejemplo el protocolo de alerta Sofía, que es un protocolo que se generó a partir de un caso paradigmático que hubo en la Argentina y que trajo como consecuencia el surgimiento de determinadas instituciones que se tienen que activar tanto a nivel nacional como a nivel internacional para el tratamiento de un caso de víctimas de la trata de personas que son menores de edad. Bueno, con esto nosotros vamos a dar por finalizado el tema de esta primera clase. Les pido por favor que vayan leyendo el apunte, tengan en cuenta que del apunte y del propio Código Penal, de sus artículos, van a surgir las preguntas con las cuales vamos a trabajar en el caso del IEFI, por ejemplo. En la instancia de evaluación final, yo quiero que sepan ustedes, han sido a nosotros los docentes de esta materia, nos han pedido el armado de un banco de preguntas que ya se encuentran en la escuela. Y bueno, ese banco de preguntas están vinculados a los temas que están específicamente tratados dentro del apunte y del Código Penal para que ustedes puedan desarrollar con el sistema de opciones la respuesta correcta y poder aprobarlo, ¿no? Cuando tengan que rendirlo oportunamente. Es un examen que, como ustedes saben, no lo toma el docente, sino que lo toma la escuela de manera aleatoria y a través del sistema, y ustedes van a tener un determinado tiempo para contestar correctamente la pregunta adecuada. Para lo cual, para poder contestar correctamente, ustedes tienen que haber entendido lo que dice la ley, lo que dice el apunte, puesto que si no lo van a poder contestar, porque son opciones que tienen la característica de ser específica sobre ciertos aspectos que son tratados. Entonces es muy importante que ustedes estudien, que lean esto, bueno, tengan en cuenta estos aspectos que resaltamos. Todo lo que yo digo acá en la clase no es todo lo que hay sobre trata. Yo simplemente les estoy dando un pantallazo de lo que está previsto en el material de estudio, pero bueno, son ustedes los que tienen que estudiar y preparar estos aspectos, ¿sí? Así que los insto a que se pongan a trabajar, que lean, estudien el material, y bueno, y nos estaremos viendo en el transcurso de la próxima clase. Muchísimas gracias, muy buenos días.